Bueno, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Primero que todo me presento. Mi nombre es Nidia Estela Caicedo Martínez, de profesión nutricionista dietista, magíster en epidemiología. Durante muchos años he estado laborando en la Universidad de Antioquia, pero en este momento, digamos que para el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, soy la actual presidenta del capítulo Antioquia. Entonces, nos da mucho gusto tener a tantas personas ya en sala en este momento, 7 pasaditas de la noche. Aquí seguimos subiendo, estamos en este momento 33 personas en sala, entonces qué rico poder congregarnos como nutricionistas en estos espacios académicos de discusión y más hoy, en el día de hoy que nos convoca un tema tan importante, tan vigente y de tanta importancia para nuestra profesión como es la reforma a la salud y cómo hoy con el apoyo y con el acompañamiento de nuestro colega Cristian Murcia, vamos a poder hacer entonces un análisis de cómo nosotros como nutricionistas dietistas entonces podemos incidir de una manera importante también, no solamente en la reforma, sino en la manera como se vaya a implementar. En este primer espacio, pues quisiéramos, como junta del capítulo Antioquia, poderles hacer una invitación muy importante y es que, bueno, más allá de lo que hoy seguramente nos comparta el colega Cristian, que va a ser de mucha importancia y al final pues vamos a tener una posibilidad de conversar un poco con él, de hacer análisis, de expresar algunas inquietudes, pues digamos que también de entrada la invitación que nosotros queremos hacer es a que como nutricionistas dietistas en esta coyuntura tan importante de nuestro sistema de prestación de servicios de salud, podamos jugar un papel muy activo, un papel de gran liderazgo y diría yo en muy buena medida un papel crítico, ¿cierto? Que seamos capaces de poder contribuir a que todas estas transformaciones que se están dando en este sistema de salud y que nos competen a nosotros como nutricionistas, pues realmente sean bastante valiosos, sean de unos aportes significativos para que realmente las cosas mejoren, no solamente la salud, sino todo lo que nosotros desde nuestra profesión podemos aportar para mejorar el bienestar y las condiciones y calidad de vida de nuestra población. Entonces, qué rico poderlos tener a ustedes acá esta noche. Vamos entonces a dar paso al compañero y colega que muy amablemente aceptó la invitación de estar con nosotros en este webinar, eh, para que entonces podamos dar inicio y podamos entonces conocer en un primer momento su perfil y también la agenda académica que nos va a compartir en este momento. Entonces, eh, compañero y colega Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación. Damos entonces en este momento paso a que pueda iniciar su conferencia. Bueno, el colega Cristian, también como aquí aparece en este cartelito, es nutricionista, es magíster en seguridad alimentaria y nutricional, es investigador también del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional. Y bueno, él ahorita nos va a compartir un poco más sobre su experiencia, sobre sus conocimientos, sobre su trayectoria profesional y también nos va a compartir entonces su agenda. Muchísimas gracias, Cristian, entonces por acompañarnos y también muchas gracias a todas las personas que atendieron esta invitación de este webinar. Muy buenas noches y adelante. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Muchísimas gracias a todos y a todas, principalmente a eh, Colnut, colegio, específicamente el trabajo que viene haciendo Antioquia, eh, por contactarme, por estar atento también a la discusión que se da actualmente con la reforma a la salud y las implicaciones pues, que tiene de una u otra manera el sector en el que nos movemos como profesionales a lo largo y ancho del territorio del país. Bueno, un poco el objetivo de hoy, ya les voy a compartir mi presentación, un poco para saber y desarrollar de cierta manera temas que si bien pueden ser un poco complejos a la hora de entender, la idea es también suscitar como algunos elementos que nos permitan también dar una discusión mucho más amplia sobre lo que implica la reforma a la salud en Colombia, que cursa actualmente en el legislativo y que es una iniciativa impulsada también por el gobierno nacional
que también presentó el Plan Nacional de Desarrollo recientemente. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, te veo. Sí, está bien. Listo. Entonces, básicamente, la intención de la propuesta de agenda que tengo para el día de hoy es hacer una introducción sobre lo que significa el sistema de salud en Colombia. Yo sé que para muchos de nosotros como nutricionistas es difícil entender el sistema de salud como está incorporado. Entonces, aparte de esa introducción, de ver específicamente en qué lugar estamos parados para dar esta discusión, me interesa bastante que hagamos un análisis de la situación en salud en Colombia sin entrar en tanto detalle específicamente en los análisis epidemiológicos o en el perfil epidemiológico de la población colombiana. No va a ser el objetivo, sin embargo, va a ser fundamental también quienes tienen más experiencia en el análisis epidemiológico incorporarlo y en la discusión podemos hacia el final también tenerlo en cuenta. Hablar del sistema de salud actual y la transición que ha tenido el sistema de salud en las reformas desde hace 30 años. Aún todavía hablamos de Ley 100, pero es importante también que revisemos cuáles han sido los cambios que ha tenido la reforma o el sistema de salud que hoy conocemos no es el mismo que se presentó en 1993 en el articulado que dio origen a la Ley 100 y eso también va a ser importante discutirlo. Hablaremos de los principales aspectos de la actual reforma a la salud y ahí incorporaré un debate bastante fuerte frente al talento humano en salud, que incluye también el papel que juega los nutricionistas dietistas, las nutricionistas dietistas, todos y todas las colegas que hacen parte de este gremio. Haré unas conclusiones de estos 3 puntos y por último pasaremos a unas preguntas y más que preguntas, que hiciéramos un análisis chiquitico, las personas que están participando y que puedan también desde su experiencia ampliar esta discusión. Empezaría entonces por una breve introducción y pasaría analizando sobre el papel que ha tenido la salud en Colombia en los últimos 30 años. Vuelvo a decirlo, la Ley 100 que conocimos en el marco de 1993 y la transición del Instituto de Seguros Sociales a lo que se conoce como la liberación económica y la introducción específicamente de un modelo pensado desde lo mixto que tenía el objetivo también de incluir una fuerte apuesta privada, no es el mismo sistema que conocemos hoy y daré algunos elementos determinantes para comprenderlo. Lo segundo que quiero decirles es que la reforma a la salud ha despertado un interés masivo en una discusión que parecía bastante, digamos que adormecida en los últimos años, a excepción del proyecto de ley que presentó el gobierno Duque, el proyecto de ley 010 del año 2021, que fue derrotado por la movilización social y que incluía aspectos de reforma estructural al sistema con algunos cambios para profundizar el modelo privado que se tenía la intención de consolidar y que se ha venido también consolidando con también algunos elementos que podríamos entrar a discutir. Y entender que pues uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud hoy está basado principalmente en el tema de barreras de acceso. Y es el principal elemento que describe una ciudadana para describir el sistema de salud en general. Y esto también entraré, digamos, a particularizarlo, si es necesaria una reforma estructural, si es necesaria una reforma transitoria, si es necesario o si no es necesaria una reforma. Y creo que esas preguntas se pueden ir respondiendo en la medida en que vaya pasando la presentación. Lo primero, y es importante hacer un análisis de la situación en salud en Colombia y revisar específicamente cuáles han sido
los avances en materia de garantía del derecho a la salud, identificar también si han existido algunos retrocesos. Esta diapositiva la muestro porque fue una de las que presentó la ministra de Salud en el debate que se hizo en la Universidad Nacional de Colombia, donde habló de la razón de mortalidad materna, un indicador trazador para la salud pública, y que ha sido objeto también de debate sobre el efecto que ha tenido las diferentes reformas a lo largo de la historia en los últimos 30 años y si estos han mejorado también los indicadores. Yo no entraría a dar una discusión muy fuerte sobre, de hecho, tengo una crítica específicamente a esta gráfica porque plantea cuál ha sido la reducción y quienes han defendido el modelo han planteado que la reducción de la mortalidad materna ha sido sustancial en función también de la implementación de un modelo como el que se instauró con la Ley 100. Pero para quienes hemos estudiado también algunos aspectos relacionados con algunos indicadores, también es importante decir que pues los análisis que se hacen tan unicausal como reforma a la salud igual a mejor razón de mortalidad materna, pues debe entenderse que no solamente el sistema de salud aporta a una mirada de los determinantes sociales y que hay que entender que hay determinantes estructurales que no dependen única y exclusivamente del sistema de salud. De hecho, estos 2 días nos reunimos con la Organización Panamericana de la Salud y allí aparecía un análisis muy interesante y es que salud aporta más o menos entre el 30 y el 40% de las acciones que impactan en los determinantes sociales de la salud. Y la mayoría de los impactos que tiene el sistema de salud está orientado principalmente a determinantes del orden intermedio. Es decir, que la disminución de la razón de la mortalidad materna, la disminución de la mortalidad asociada a desnutrición, no dependen únicamente del sistema de salud, sino que dependen también de las acciones transsectoriales que se realicen. Es decir, que hay que tener cuidado un poco con los análisis que se puedan hacer en términos de indicadores, en términos de pronósticos, porque podría también realizarse un análisis erróneo al decir que efectivamente una ley, tanto la ley 100, la ley 334, la ley 1122, la 1438, la estatutaria, la 1751, tiene efectos directos. Si hablamos específicamente de prestación de servicios, tal vez sí, pero si hablamos específicamente de otros que impactan de manera determinante por diferentes razones, es importante incluir todos estos análisis en este proceso. Tuve la oportunidad de revisar algunos datos que me parecerían importantes también suscitar y se ha hablado principalmente que el sistema de salud colombiano a lo largo, digamos, de los últimos 30 años ha presentado, digamos, barreras de acceso directamente relacionados con la prestación de los servicios. Y si ustedes recuerdan, más o menos en el 2008 salió la sentencia de la Corte, la T760, que planteaba específicamente la necesidad de abordar acciones en salud o reformas que plantearan la necesidad de disminuir esas barreras de acceso. Desde el año 2008 se tiene un comité de seguimiento a la T760 con el objetivo específicamente de revisar cuáles han sido esas acciones que se han visto reiterativamente y que han sido sustancialmente relacionadas con la negación del derecho. Y les voy a entregar unos datos que me parecen importantes, que son recientes y que van a ser determinantes también a la hora de hacer un análisis detallado de la reforma a la salud. Lo primero es que en el año 2020, entre el año 2020 y 2021, la principal causa de tutela que se presentó en Colombia en el año 2020, el 16.26%, y en el 2021 el 22.31% de las tutelas estaban ancladas principalmente por postergación de servicios de salud. También enmarcados por la pandemia en el año 2020, es decir, que las tutelas estaban ancladas principalmente para los cambios y a la postergación de esos servicios.
La segunda causa principal durante el 2020 y el 2021 estuvo relacionada con temas de citas de especialistas en caso de que se requiriera. Y la tercera causa, que es el 14.04% entre el 2020 y 2021, estaba relacionada con la entrega de medicamentos. Pero si eliminamos la pandemia, o digamos, hacemos un análisis entre el 2015 y el 2018, las tutelas principales que se presentaron entre el 2015 y el 2018 estaban principalmente en la asignación de citas con médicos o con especialidades médico-quirúrgicas. Fue la primera razón predominante en las tutelas. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera causa por la cual se evalúa el sistema de salud colombiano como un sistema de salud, digamos, de alguna manera negativo, ha sido principalmente por algo que se llama el principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad es una atención efectiva relacionada con el acceso a los servicios. Es decir, el sistema de salud en los últimos 30 años ha tenido un beneficio directo y es la posibilidad de tener un aseguramiento y una cobertura cercana al 98%, que es uno de los logros principales que ha tenido el sistema de salud, pero se ha limitado de manera directa en el acceso. Y esto está relacionado principalmente por acciones de tutela que están presentadas en grandes ciudades. Porque las causas también relacionadas con la ruralidad pues tienen otro determinante. ¿Y cuáles son esas principales acciones a las cuales se le aporta directamente ese principio de oportunidad, o cuál es la valoración que existe sobre los servicios de salud? Lo primero es que existe una escasez de especialistas. Hay una desequilibrada distribución geográfica de esos especialistas a nivel nacional, con una concentración excesiva en Bogotá. Existe una inequitativa distribución de especialistas entre el sector público y privado, y por ende la distribución de estos están concentrados principalmente en grandes ciudades, y hay dificultades en la capacidad resolutiva específicamente digamos, de la transición entre una especialidad y una consulta general. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros analizáramos la reforma de la salud a partir de los datos que existen únicamente por las tutelas, el principal efecto que debería generar esto es mejorar el principio de oportunidad, pero a la misma vez tiene que haber una relación intrínseca con el sector del sector salud, con el sector educación, porque el problema está radicando en la relación de formación de profesionales de la salud, que entiende de cierta manera la reforma a la salud, y ya lo vamos a mirar de manera directa. Pero esto es lo primero que pasa. Las personas se quejan del sistema de salud actualmente es por un tema de acceso y principalmente por el principio de oportunidad. Entiéndase principio de oportunidad, la garantía temprana de que exista un tratamiento o por lo menos una cita que garantice un tratamiento, y de ahí en adelante pues las demás problemas de barreras de acceso que se presenten. Cuando analizamos no solamente las tutelas, sino analizamos también las PQRDs en el marco de la garantía del derecho a la salud, vemos un historial de dónde se han concentrado principalmente esas PQRDs y cuáles son los tipos de PQRDs que se presentan en el país. Entiéndase PQRD como petición, queja, reclamo, denuncia, que no están ancladas directamente a una acción de tutela, sino que están en el marco también de las competencias de la Superintendencia de Salud. Y nuevamente aparece aquí una discusión sobre lo que implicó la pandemia, donde se presentaron, digamos, quejas asociadas, pero que esas quejas estuvieron asociadas principalmente a mover los tratamientos médicos que se tenían, no principalmente por un acceso directo. ¿Y cuáles son esas razones por las cuales se ponen quejas hoy en Colombia? Nuevamente, en primer lugar, aparece la falta de oportunidad en la asignación de citas de consultas médicas especializadas y en otras especialidades médicas. La segunda es la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos. La tercera es la falta de oportunidad de entrega de medicamentos que no están en el plan de beneficios. La falta de oportunidad para la prestación de servicios en términos de imágenes diagnósticas en segundo y tercer nivel, la demora de autorizaciones de exámenes médicos,
la falta de oportunidad en asignación de citas de consulta médica general, falta de oportunidad en programación de cirugías, restricción en la libre escogencia de EPS, demora en las transferencias y contrarreferencias y la no aplicación de normas, guías, protocolos de atención. Esto nos enmarca por lo menos, digamos, un diagnóstico en donde si nos paramos a partir de esta información, deberíamos tener una concordancia entre la situación de quejas frecuentes de la población del sistema de salud que debería incluirse en el marco de la reforma a la salud. Y evaluaremos ahorita cuando hablemos de ella si efectivamente la reforma a la salud entra a discutir estos elementos que estoy mostrando en esta diapositiva. Ahora, quiero entrar a analizar el sistema de salud actual y las reformas que ha tenido el sector en los últimos 30 años. Lo primero es que quienes defienden el modelo han planteado al menos 3 o 4 elementos centrales sobre lo que ha significado el cambio de sistema de salud actual, posterior a la experiencia que tuvimos de institutos de seguros sociales que finalizó a principios de la década de los 90 y que consolidó también un proceso paulatino de intermediación financiera por parte del sector privado. La primera reconocimiento que se menciona sobre el actual sistema de salud es que efectivamente ha logrado tener una cobertura universal a toda la población. La cobertura hacia 1990 o antes era inferior al 30% y ahora se encuentra cercano al 98%. Es uno de los logros que más describen quienes defienden el actual sistema y que efectivamente quienes lo contradicen dicen que cobertura no es igual a acceso. Se han reducido algunos indicadores trazadores en salud pública, como la reducción de la mortalidad infantil, se ha aumentado la esperanza de vida, hay avances en la lucha contra enfermedades infecciosas, principalmente temas de tuberculosis, VIH y malaria, y el desarrollo de infraestructura médica. Esto tiene varios debates y en eso entraría también, tanto presentándoselos como entrando en esos debates. Lo primero es que la cobertura universal pues no es un indicador de acceso, por ende hay que evaluar principalmente más allá de la cobertura la posibilidad de acceso a los servicios de salud, que eso es otro indicador en el cual el porcentaje es mucho menor. La reducción de la mortalidad infantil, efectivamente, pero no solamente ha avanzado a partir del sistema de salud, como les decía, los determinantes sociales tienen que ver con otros sectores, temas de vivienda, temas de agua potable, temas asociados también a educación, y por ende esa reducción de la mortalidad no puede atribuírsele únicamente al sistema de salud, al igual que la esperanza de vida en los últimos 30 años, que ha aumentado al menos en 7 años desde el año 2000, del año 1990. Igual, todo el tema de desarrollo de infraestructura médica o infraestructura hospitalaria, hay que decir que efectivamente, si analizamos los logros que ha tenido la ley 100 y las leyes posteriores, la 1438 del 2011, sí, efectivamente, se ha invertido en construcción de hospitales y centros de atención médica en todo el país, pero se abandonó principalmente la infraestructura hospitalaria pública. Es decir, el actual sistema de salud delegó esta función específicamente a los privados y hoy lo que tenemos son menos hospitales públicos, más hospitales privados concentrados específicamente en grandes ciudades con un total abandono relacionado con la salud rural. Y quienes se oponen al sistema hablan específicamente de un sistema de salud con desigualdad en la calidad de servicios, que aunque la cobertura de salud es universal, efectivamente tienen diferencias a partir de la territorialización o los grupos poblacionales que ha limitado la calidad de los servicios. Se habla también de falta de recursos, muchos de los recursos que están dentro del sistema de salud se van a la operatividad. Los privados funcionan con los recursos públicos. Una parte de esos recursos van a un fondo que antes se llamaba el FOSIGA, hoy se llama LADRES, y estos aseguradores, EPS o EAPBs,
son las que finalmente determinan el gasto a partir de unos elementos que ahorita les explicaré en función también de cómo funciona el sistema. Los problemas de corrupción, y es que existe una lógica relacionada también con desvío de recursos, y conocemos claramente algunos casos como lo ocurrido con la integración vertical de SaludCop, que fueron utilizados recursos públicos de la salud para el manejo privado, o los carteles que han presentado también casos de pacientes con tratamiento, como el cartel de la hemofilia, donde efectivamente allí también se presentó desvío de recursos. Pero no quiere decir que solamente los problemas de corrupción estén en el marco del sector privado, también en el sector público, en las EAPBs públicas del régimen subsidiado, han habido desvío de recursos, principalmente por asociados a entes territoriales donde se aplican o donde aterrizan estos recursos. Una de las críticas principales es que el sistema de salud se ha centrado en una discusión o una atención específicamente médica con una cobertura de servicios, pero que poco se ha hecho en función de la prevención y la promoción de la salud, y se ha discutido que el sistema de salud está preparado específicamente para una alta complejidad y no para un trabajo de prevención. Es uno de los déficits también que tiene y que ha sido parte del diagnóstico que tiene actualmente el sistema. Y por último, el barrera de acceso no solamente a medicamentos, sino también la barrera de acceso que presenta que Colombia no haya desarrollado de manera sustancial ciencia y tecnología en función de producción de medicamentos, y que, por ejemplo, Brasil tenga una infraestructura también farmacéutica propia, pública, y que haya reducido también brechas existentes con esas barreras de acceso. Hoy Colombia, digamos, que efectivamente funciona a partir también de un desarrollo de acuerdos multilaterales, internacionales, de grandes corporaciones, y el desarrollo específicamente de medicamentos y vacunas en Colombia se abandonó, producto también de la liberación económica. Ahora voy a la parte también del discurso, y es, también se ha hablado específicamente que el sistema de salud ha sido el proceso de mercantilización de la salud, y que existe también una discusión centrada en que lo que opera el mercado no funciona, y nos hemos quedado 30 años en una discusión, y hay que hacer cierto análisis de manera pausada. Lo primero es que ese diagnóstico tiene bemoles, es decir, no es que exista un sistema de salud totalmente centrado en la prestación de servicios privada. De hecho, la construcción del sistema de salud colombiano ha sido producto principalmente del proceso de construcción constitucional y del Estado Social de Derecho. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la historia de la salud en Colombia va más allá de las intenciones descritas en el marco de una reforma, y ha sido la Corte Constitucional y ha sido también la ciudadanía organizada quien ha planteado la necesidad de hacer ajustes al sistema de salud. Por ende, vuelvo a decirlo, la Ley 100 presentada en 1993 no es la misma que existe el día de hoy. Por ejemplo, las reformas al sistema que ha obligado a partir de la Corte Constitucional la garantía del derecho a la salud ha tenido al menos, voy a enunciar 3 porque son varios, pero sí ha permitido cierta equidad, no por voluntad de quienes prestan los servicios de salud, sino por una concepción también del Estado Social de Derecho. Y lo primero es que, por ejemplo, la actualización de los planes de beneficio, que ha incluido procedimientos y medicamentos, no ha sido producto de la voluntad del Estado colombiano ni de la voluntad de los prestadores de servicios. De hecho, la unificación de esos planes de beneficio ha generado también una disminución en la inequidad existente entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que eso ocurría antes de la Ley 1438 de 2011. La reducción de las negaciones a prácticas o procedimientos médicos, como les comenté ahorita, que ahora las tutelas al día de hoy no son por negación de servicios, sino específicamente por profesionales de la salud para la asistencia en las instituciones prestadoras de salud. Es decir, si comparamos las tutelas presentadas antes del año 2010 a las que existen ahora, antes del 2010 existía principalmente una relación directa
con casi que tutelas de negación sistemática al derecho, y por eso entra principalmente la Corte Constitucional a partir de la sentencia 3460 a que exista, digamos, una regulación, y plantea al Estado colombiano la necesidad de hacer modificaciones. La eliminación de los comités técnicos científicos para aprobar medicamentos, que generaba también barreras de acceso, y una cosa que me parece importante, y es se limitó la integración vertical de las EPS. En la última reforma se estableció la necesidad de que existiera una limitación, y es que las EPS, si bien se permite en Colombia la integración vertical, no pudiera contratar con más del 30% de los recursos con sus propios hospitales y clínicas, y diera la posibilidad de que se integrara con el sector público, que eso parcialmente se cumple, hay que decirlo, pero que pudiera tener la posibilidad de que otras IPS estuvieran allí asociadas, para evitar una integración al 100% vertical y pudiera generar barreras de acceso. Entonces, voy a citar aquí un escrito que hace una investigadora de la Universidad de los Andes, que se llama Tatiana Andía, que habla en un artículo presentado el 19 de febrero de 2023, donde decía: reforma a la salud, parece que seguimos atrapados en los años 90. Y dice: nuestro sistema, como lo conocemos hoy, no es el resultado del neoliberalismo, es el resultado de la tensión permanente entre el principio constitucional de libertad económica y el desarrollo del derecho fundamental a la salud. Es decir, que si no hubiera habido un cambio estructural en la concepción del Estado Social de Derecho, tal vez la consolidación de un sistema de salud completamente mercantilizado sí hubiera generado específicamente una integración sistemática privada con vulneraciones al derecho. Pero lo que ha existido es una ciudadanía organizada, una Corte Constitucional defensora del derecho, constituido específicamente en la Constitución política, y que ha permitido ese desarrollo del derecho fundamental a la salud, y que hoy tiene también una discusión centrada en la posibilidad de que exista un sistema de salud adicional. Voy a entrar a hablar un poco de la estructura del sistema rápidamente y cómo se comporta el sistema de salud en la actualidad. Lo primero es entender que al día de hoy tenemos unos sujetos de derechos que hoy deberían llamarse sujetos de derecho, pero es que efectivamente el sistema de salud los llama usuarios. Yo le cambié aquí el nombre, pero realmente el sistema de salud habla de usuarios, y es la distribución del tipo de afiliación que hoy existe. El régimen subsidiado tiene el 48%, el régimen contributivo el 47%, el régimen especial el 4%, y personas que no han sido afiliadas al 1%, que corresponde casi al 100% puntualmente. Hay un eje rector, que es el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay unas EAPBs, que son empresas administradoras de planes de beneficios, que nosotros hemos llamado específicamente EPS, pero que han cambiado a partir de las reformas existentes y que son de carácter públicas o privadas, que planean y contratan los servicios de salud necesarios con las IPS, y que presenta también el perfil de riesgo en salud y el perfil de riesgo financiero con el que opera el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que las EPS no únicamente son intermediadoras financieras. Eso hay que también analizarlo con detalle, porque las EAPS o las EAPBs cumplen una función también actualmente relacionada con esa caracterización. ¿Qué limitaciones tiene hoy y qué retos tiene hoy? Que esas EAPBs no presentan un sistema unificado de información, y no se tiene tampoco un detalle específico del gasto que tienen a partir del uso de la UPC o del recurso que entrega directamente el Estado. En materia no están incumpliendo ninguna norma, porque efectivamente al ser asegurador no quiere decir que tenga que presentar cuentas en que se gasta la plata, siempre y cuando se garantice la atención del 100% de sus usuarios. Pero sí hay una lógica en donde pues operan con servicios con recursos públicos, y por ende es una necesidad de que también se sepa en qué se están invirtiendo estos recursos. Esa es la principal discusión en función de la reforma actual. Y la IPS, que eso que hay que hacer una diferenciación también entre IPS y EPS, porque en la encuesta que hizo la ANDI junto con creo que fue Andy, no recuerdo qué otros actores estuvieron allí, le preguntan a las personas si está satisfecha con su EPS y si está de acuerdo con su EPS, y yo siento que las personas confunden estos dos conceptos. Cuando mencionan específicamente que no lo atendieron en la EPS,
se refiere específicamente a la IPS, y cuando hay una negación del servicio a partir de una autorización, sí estamos hablando de la EPS, no de la IPS. Entonces, estos dos conceptos hay que analizarlos, porque cuando se plantea la necesidad de eliminar las EPS, la gente piensa que se va a quedar sin sitios de atención, y esto también puede ser un proceso de manipulación informativa que puede generar también discusiones falsas en torno a la reforma. ¿Qué hace la IPS? Pues son entidades asociadas también a proveer los servicios, y lo que les decía de la integración vertical, las EPS no pueden contratar con más del 30% con sus mismas IPS para evitar esa concentración. ¿Cómo es el tipo de contrato que existe entre la EPS y la IPS? Hay tres. Una por capitación, otra por canastas de servicios y otras por pagos de servicios. Principalmente es cubriendo las prestaciones con un costo fijo, se fija el costo, se paga la IPS independientemente del gasto. Pero puede haber un problema de que se presten menos servicios por parte de las IPS, que es donde presentan también acciones y es donde se presentan también vulneraciones a la garantía del derecho, porque al tener recursos para ahorrar, las IPS finalmente terminan generando incentivos que son perversos, que es prestar menos servicios para ganar algunos recursos. Las canastas de servicios, que es una forma también en la que se utiliza y se paga, y es definir un grupo de servicios definidos por algunas IPS que permitan que se cubran determinada IPS. Pero pues en contra se presentan es que se pueden tener incentivos a diagnosticar a más pacientes en canastas costosas para proveerles menos servicios, que eso también se presenta en el sistema de salud colombiano, y por ende también hay unas limitaciones en la forma de la atención, pero específicamente está relacionado con la prestación de servicios. Y por último está el pago por servicios, que es otra forma, y es que se paga el servicio prestado a partir de una contabilidad que se hace por servicios, que es específicamente, digamos, estos tipos de contratos son cuentas por pagar, que es lo que define el Ministerio de Salud, que son las deudas que tienen las EPS con las IPS actualmente, que ascienden hacia 23 billones de pesos. Esos incentivos realmente permiten que se presten los servicios, pero las EPS finalmente no saben el costo a las que está relacionada ese proceso, y por ende la información que tiene el ministerio de cuánto se cobra por un medicamento, cuánto se cobra por un tratamiento en una EPS, es muy difícil de averiguar en el actual sistema. Esta información está contenida dentro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y es una cartilla que presenta los elementos centrales de la reforma de la salud. Otros actores fundamentales que van a ser claves: el tema del ente territorial, el fondo ADRES, que hoy tiene una relevancia directa en función de la existencia también de un fondo que permita también la acumulación de los recursos. Hay que recordarles que antes este fondo se llamaba ADRES, hoy se llamaba FOSIGA, hoy se llama ADRES, y el ADRES concentra varios recursos. ¿Cuáles son los recursos que concentra este fondo? Principalmente el Sistema General de Participación, que es los recursos que salen del Estado colombiano, los que contribuimos, específicamente el régimen contributivo, que pagamos nuestra planilla. Los operadores pila llevan estos recursos al ADRES y allí lo depositan. Está el SOAT, y ya son algunos que están allí presentados, y el ADRES es el que distribuye a partir de una unidad que se llama la UPC, la unidad por capitación, que termina generando los recursos para las EPS, y esas EPS distribuyendo a partir del principio de solidaridad los recursos que van a las IPS a la atención de los pacientes. Así funciona el sistema de salud actualmente. Pero también tenemos otros actores del sistema que son importantes: la Supersalud, el INVIMA, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el Instituto Nacional de Salud, el fondo que se crea para enfermedades de alto costo, que también hace parte de la sentencia de la Corte, y es porque los recursos de la UPC específicamente que contiene el ADRES a veces no son suficientes, y hay un principio de garantía del derecho, de universalidad, de cobertura, que para las personas con enfermedades de alto costo, cáncer principalmente, tratamientos complejos de enfermedades huérfanas, pues esa UPC es insuficiente. La EPS cubre también específicamente esa acción que puede estar relacionada directamente con el flujo de los recursos.
Y por último, los operadores pila, que son como los que conocemos nosotros, donde pagamos seguridad social, que son los operadores de los recursos, de la captación de recursos que van a Ladres finalmente a esa cuenta gruesa para la distribución. Así funciona el sistema de salud actualmente. ¿Y cómo opera? Se recogen los recursos en el fondo ADRES, se agrupan todos los ingresos y se materializan a partir de una solidaridad del sistema. Se reparten esos recursos vía UPC, se compran los servicios a partir de la existencia también de los bienes y servicios que se necesitan y la IPS provisiona esos servicios. Esa es la forma y el esquema básico en el que funciona el sistema de salud colombiano. Y de esos recursos, ¿cuáles van o cómo está distribuido? Principalmente las personas que aportamos al sistema de salud, que estamos en el régimen contributivo o que estamos con un contrato a término indefinido, hacemos unos aportes que lo hace tanto el empleador como el empleado. Quienes estamos por prestación de servicios hacemos aportes del 12.5%. Estas cotizaciones entran a Ladres en un 40%, en el otro que viene principalmente del Plan General de los Recursos del Estado, del Sistema General de Participación, y otros que entran principalmente por SOAT y por FONSAT, que son, pues el SOAT específicamente, la atención de riesgos asociados a siniestros viales, que entra también a ese fondo, que es el ADRES, que finalmente termina distribuyendo. Aquí hay una cosa que también es importante y esta gráfica fue presentada hace unos días, me parece importante, y es que hay que ser muy cuidadoso con los datos que se presentan. Uno puede tener muchas críticas al sistema de salud, pero hoy en día el tema de la salud está en el centro del debate y por ende también las críticas que existan al sistema también deben ser en función también de información detallada. Esta gráfica presenta el gasto per cápita en salud por parte de los países inscritos en la OCDE. Si bien Colombia aparece en los últimos lugares comparado con los otros países de la OCDE, hay que entender que los recursos que hoy tiene el sistema de salud colombiano son limitados por los ingresos que tiene el sistema de salud. Es decir, que siempre hay que pensar en el marco de la regla fiscal todas las decisiones en salud. Por más recursos que existan, los recursos son finitos y por más garantía del derecho universal o fundamental a la salud, se requiere un principio también asociado a la regla fiscal y es que uno no puede gastar más de lo que tiene. Es un principio fundamental y que ha sido también la discusión y el eje de la discusión sobre la actual reforma a la salud. ¿Alguien por ahí creo que iba a comentar algo? No puedo continuar. Bueno, los principales aspectos de la reforma a la salud, ya les expliqué cómo funciona actualmente el sistema. Me interesa también saber, pues, qué es lo que se va a cambiar. Esto lo vamos a hacer en aproximadamente unos 15 minutos para dar paso a una discusión mucho más gruesa. Lo primero es que se está dando en el marco del trámite legislativo, digamos que se presentó el proyecto de ley, hubo una discusión inicialmente sobre el camino que debía tener. Se estuvo discutiendo si la ley era una ley estatutaria. Ustedes recuerdan que la ley estatutaria, en el marco del derecho, la ley estatutaria se refiere a proyectos que reforman derechos fundamentales y la ley ordinaria es una ley que pues, faculta para reformar cualquier otro tipo de ley. La discusión estaba en si era ley estatutaria por el hecho de ser salud, por el hecho de que existía principalmente un marco normativo y un marco de implementación que afectaba directamente el núcleo del derecho a la salud, pero el gobierno nacional dijo que efectivamente no era una ley estatutaria, que la ley estatutaria fue la que se firmó en el año 2015 y que este proyecto de ley, el que cursa actualmente en la Comisión Séptima, está relacionado directamente con la implementación de esa ley estatutaria del año 2015. El 13 de febrero se radicó entonces ante la Secretaría de la Cámara de Representantes. Se espera que en marzo empiece una discusión en primer debate de la Comisión Séptima. Está liderado por
ACMET-SCAF del Pacto Histórico, y las votaciones serían por mayoría simple, específicamente es la mayoría que está en el recinto. En caso de que sea aprobada, pasa a segundo debate en plenaria de la Cámara con votación también de mayoría simple. Si pasa el segundo debate, pasa a tercer y cuarto debate en mayo, y si no es aprobada, si es aprobada, entra a ser parte a sanción presidencial posterior a las discusiones que tenga a nivel legislativo. Esto también tendrán discusiones en plenaria de Cámara y plenaria de Senado, y si en algunos no es aprobada, efectivamente se termina su trámite y deberá ser presentado otro proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que este proceso se da en el marco también de la presentación de al menos 4 o 5 proyectos de reforma relacionados con la salud, una del gobierno, otra que presenta el Centro Democrático, otra que presenta Cambio Radical, que hoy anunció también que iba a presentar su propia reforma, y que hoy el debate también está anclado principalmente en cómo están distribuidos principalmente los recursos dentro de la reforma. Y aquí hay una especificación de cuáles fueron, entre ayer y hoy, creo que se presentaron quienes van a ser los coordinadores de la presentación del proyecto y cuáles van a ser los ponentes de este proyecto. No me voy a detener mucho en esto. La generalidad de la reforma está conformada por 152 artículos, 18 capítulos anclados en esto que ustedes ven en esta tablita, pensadas principalmente en disposiciones generales, en la fuente y uso de los recursos financieros, en la prestación de servicios, en la creación de nuevas instituciones estatales, en la construcción de redes integrales de servicio, que ahorita me voy a referir puntualmente a las fuentes de ingreso, a las redes integrales, a la transición hacia un sistema público, al régimen laboral, donde voy a hablar específicamente del tema de nutricionistas, y la transición y evolución del sistema de salud por cuestiones de tiempo, como para que tengamos establecido también cuáles son los avances o los cambios específicamente que tiene esta reforma. Algunas preguntas usuales de los cambios sugeridos. Lo primero es, ¿qué va a pasar con la afiliación? Y es que la afiliación en el proyecto de articulado, el proyecto de ley, no evidencia que hayan cambios a la afiliación por régimen. No me queda claro específicamente los regímenes especiales, creo que también van a tener una transición, pero por lo menos el régimen subsidiado y contributivo seguirán sin modificaciones. Otra pregunta que se ha venido realizando es qué va a pasar con la prepagada. Y es que seguirá funcionando en el marco definido por el Ministerio de Salud con algunas salvedades, pero se estima que en los primeros años de la implementación de la reforma, la salud prepagada tenga un incremento a partir también de la incertidumbre que existe asociada a la implementación de este proyecto de ley. ¿Qué va a pasar con las EPS? Inician un proceso de transición, una primera fase con capitulaciones de la nueva EPS. Ustedes han sabido que se requiere hacer un traslado de aproximadamente unos 10 millones de personas de EPS que han sido liquidadas a partir de las últimas acciones que tiene la Supersalud, que no dependieron de este gobierno, sino que vienen en un proceso de liquidación desde el gobierno anterior y los anteriores en general. Pero lo principal es que no administrarán recursos públicos y estará centralizado en el fondo ADRES, y hay que decir que este fondo ya existe. Este fondo fue establecido en el marco también de modificaciones a la ley 100, posterior ley 1438, y que es quien ha sido artífice específicamente de esta centralización de los recursos y el trabajo de ADRES fue principalmente Alejandro Gaviria en su momento, y Juan Manuel Santos, y que hoy efectivamente no hay modificaciones a la tarea asignada del ADRES. Va a seguir funcionando específicamente con digamos, tener un fondo de los recursos, distribuirlos, pero sin que estos pasen directamente por la EPS, sino que aterricen directamente a la IPS. Ese es un núcleo duro también de la discusión dentro de la reforma, que ha presentado varios debates en función también de ese proceso.
El talento humano en salud inicia un proceso de formalización que se definirá inicialmente en las 928 empresas sociales del Estado en Colombia, que ahorita también les mostraré un poco a partir de lo que dijo la directora de talento humano de la, del Ministerio de Salud. Y por último, algunos elementos de infraestructura, y es que efectivamente hay unos centros de atención que se llaman los CAPIRS, que tienen tareas específicas en lo territorial y que va a funcionar a partir de la integración de las redes integrales e integradas de servicio, que también tiene una discusión, y creo que en esto también voy a centrar una discusión chiquita porque hay información muy fresca. Ayer salió un comunicado del Ministerio de Hacienda evidenciando cuánto cuesta esto, y era algo que era una duda sustancial en el marco de la reforma a la salud, de cuánto valía realmente la reforma en función, y eso está en función en la siguiente diapositiva. Antes de presentar eso, mostrarle cuáles son los afiliados que deben trasladar por EPS y qué se debe hacer con o sin reforma. Es decir, así no pase la reforma, esto se tiene que hacer, y es cerca de 11 millones de afiliados que están en estas EAPBs o EPS, que están en proceso de liquidación y que deberán tener un proceso de transición. Es decir, con reforma o sin reforma, igual debe haber atención específicamente de estos. Y lo que planteó el gobierno es centralizarlas en nueva EPS en el marco de ese proceso, digamos, de atención. Eso es la razón fundamental por la cual Nueva EPS lo planteó. Digamos, se le planteó Nueva EPS y Nueva EPS estuvo de acuerdo en recibirlo. La pregunta es si ese traslado de personas implica también recursos adicionales para infraestructura hospitalaria, porque pues, entre más personas dentro de una EPS, con menos IPS y capacidad resolutiva, lo que va a generar son mayores barreras de acceso, que hacen importante también esta discusión. Esta tabla es la que les comento. El día de ayer el ministro Ocampo sacó un comunicado. Ustedes vieron que el fin de semana hubo una discusión bastante tensa, donde se filtró un documento donde Hacienda, donde el ministro de Hacienda, el ministro de ese momento de Educación, Ministerio de Hacienda y el DPS planteaba dudas, digamos que muy certeras, sobre el costo fiscal de la financiación del sistema de salud con la reforma. Y lo que planteaba es que efectivamente existían elementos que no permitían hacer una lectura clara sobre cuánto iba a costar específicamente esa reforma. Pues ayer, efectivamente, el ministro de Hacienda sacó estas dos tablas. La primera es el costo fiscal en miles de millones de pesos a 2023, donde dice cuánto cuesta efectivamente la infraestructura relacionada con CAPIRS, digamos, esos centros de atención territorializada, cuánto vale el fortalecimiento de la red pública, cuánto cuesta el despliegue de la atención primaria en salud y el saneamiento de los hospitales. A partir de eso, los gastos directos de la reforma son aproximadamente 5.493 millones de pesos a 2024 en pesos constantes del año 2023. Y estos van a tener un aumento a 2033 casi al doble, específicamente por el desarrollo también del incremento de los equipos de atención primaria en salud y todo el fortalecimiento de la red pública en el cual entra ese proceso. Esto son costos que efectivamente tienen que darse en el marco también de la reforma tributaria, y que va a ser fundamental entenderlo. Por ejemplo, cuánto cuesta la infraestructura del equipamiento a partir de los traslados que existen por las capitulaciones que tiene la nueva EPS y quién los va a asumir en este caso. Estos son recursos que salen de la reforma y estos que son contingentes también a partir de la administración del Estado. Pero una cosa que me parece particular en esta tabla es qué pasaría si no hay reforma, ¿sí? Y eso es una pregunta también que hay que plantearlo. Actualmente el sistema de salud colombiano está desfinanciado, es decir, se está gastando más recursos de lo que se tiene, y debe haber una reforma. Creo que un consenso como sociedad es que
y que eso se puede interpretar de manera muy sencilla, es que tanto el gobierno de Iván Duque como el gobierno de Gustavo Petro han presentado reformas a la salud. Es decir, los dos sectores que más se contraponen tienen claro que efectivamente se requiere una reforma a la salud. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma es la que se necesita? Pero lo que sí se evidencia es que en unos años el sistema de salud va a tener graves problemas financieros y deben resolverse actualmente. Entonces, ¿qué pasa si hoy no existe reforma? Los gastos y reforma, en caso de que no se apruebe, son cerca de 86.253 millones, que son básicamente lo que plantea miles de millones de pesos que están planteados allí y que existe la posibilidad que con reforma se disminuyan o por lo menos exista una relación en donde se sanee esa deuda y vaya comúnmente, digamos, aumentando ese flujo de recursos. Yo principalmente esto lo estuve consultando con un amigo economista. Me hace falta hacerle algunas preguntas adicionales sobre el riesgo financiero que existe también a partir de este análisis, porque realmente esta tabla se publicó el día de ayer, aquí está la fuente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo sacó ayer, también esclareciendo lo que se filtró a los medios de comunicación como como digamos, grandes discusiones en torno a la reforma a la salud por parte de algunos ministerios y que hoy dicen que ha sido parte también de las razones por las cuales Alejandro Gaviria salió del gabinete el día de ayer. Esto hay que tomarlo con calma también, hay que analizarlo en detalle, porque el comunicado de prensa solo muestra específicamente las tablas y lo que dicen es, esto es lo que se va a gastar con la reforma y esto es lo que se va a gastar si no tenemos reforma, pero digamos que habría que hacer un detalle más y no soy experto en términos financieros del sistema. Están los centros de atención primaria en salud, que son los CAPIRS, van a requerir recursos para su funcionamiento, para su construcción. No es claro dentro de la reforma a la salud si estos van a ser a partir de procesos de alianzas público-privadas. Igual eso se tendrá que resolver en el marco también de las discusiones en el legislativo, pero específicamente lo que plantea es una reorganización del territorio, los CAPIRs son centros que van a estar tanto en áreas urbanas como rurales, que van a atender cerca de 25.000 habitantes. Son los centros que van a empezar a medir también acciones en términos de política pública, que van a coordinar los equipos de atención primaria en salud extramurales y que van a tener acciones de asistencia de prestación de servicios a nivel territorial. Esto se va a replicar a nivel nacional y a nivel tanto rural como urbano y brindar atención médica, odontológica y servicios de apoyo diagnóstico terapéutico. Esto también basado en acciones de prevención, temas de vacunación, cuidado de maternas, control de niños menores de 5 años, gestantes, hipertensos y diabéticos a partir del perfil epidemiológico y se establece que serán la sede de los programas de promoción y prevención de la salud establecidos a partir del diagnóstico que se tenga a partir de los equipos básicos que operan en los territorios. Básicamente, si lo hablamos en términos de cómo entrarían los nutricionistas en este sistema, entrarían a partir de conformar equipos complementarios. Aún no se han definido específicamente cuáles son las acciones que desarrollaría nutrición, pero los nutricionistas tendrían o las nutricionistas estarían anclados directamente a este sistema de atención primaria en salud, vinculados directamente en un equipo complementario a partir de la caracterización que hagan las auxiliares de enfermería, los auxiliares de enfermería y posteriormente las acciones de medicina en territorio. Aún todavía no está claro este proceso para los equipos complementarios, pero sí específicamente en la forma en la que se distribuyen los equipos aparece el perfil de nutrición y dependerá también en cómo se va a distribuir territorialmente. ¿Cómo es el sistema de organización de salud? Tenemos los CAPIRS a nivel territorial, pero pues la idea es saber cómo se fluyen los recursos. La organización del sistema tiene un eje rector, que es el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay una formulación de implementación de políticas, dirige la actividad económica, pero se crea un Consejo Nacional de Salud y unos consejos territoriales de salud que tienen la tarea específicamente de concertar las iniciativas en materia de política pública en salud.
y los consejos territoriales propondrán esas políticas específicas para desarrollar en el respectivo territorio a partir de una integración que se llama las redes integrales e integradas de servicio, que es una deuda que existe del sistema de salud dentro de la Ley 1438 de 2011. Es decir, hoy no se ha podido organizar el sistema de salud a nivel territorial con, llamémoslo así, con un enfoque descentralizado que permita toma de decisiones en los territorios y que esta podría ser la forma, ¿sí? Lo que ha dicho la ministra es que estos consejos nacionales de salud y consejos territoriales de salud no es por donde pasan los recursos del ADRES, sino que van a ser los escenarios de veeduría o de vigilancia de los recursos públicos. Esto tampoco está muy claro. No se sabe específicamente cuál va a ser la forma de control social de los recursos públicos en salud cuando aterricen directamente en las IPS como medida también de financiación del sistema de salud. Es una cosa que ha sido una fuerte pregunta también que se han hecho quienes tanto han defendido el sistema, la reforma a la salud, como quienes han atacado la reforma. Y en temas de talento humano en salud, hay un capítulo específicamente de formalización laboral que no aparece tan claro allí de cuánto cuesta, pero estos datos los dio la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud y fueron presentados en el foro del 20 de febrero del doctorado de Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, donde dice que hoy específicamente la contratación existente por OPS para desarrollar, digamos, esas acciones descritas, tiene un valor de 5.6 billones de pesos. Y si ese proceso también se realiza a partir de una contratación formal, a partir de la formalización laboral que está contenida dentro de la reforma y que va a ser parte sustancial también de las apuestas que tiene el gobierno actual, ese valor asciende a cerca de 9 billones de pesos, es decir, se necesitaría aproximadamente 3.39 billones de pesos, que es un 62% del incremento del gasto específicamente para trabajadores públicos de las 928 empresas sociales del Estado, en la que también entraríamos nosotros como nutricionistas para ese proceso de formalización. Esos valores no incluyen profesionales en medicina y odontología especializada porque hay una discusión fuerte sobre el papel de la formalización laboral y los beneficios que pueden tener también quienes son profesionales en medicina y odontología especializada con contratos de prestación de servicios. Esa discusión se está dando a nivel gremial y que va a ser parte también de la discusión. Una de las propuestas está anclada a crear un régimen laboral que permita que se contraten las personas en un proceso de trabajadores públicos, ¿sí? Y hay propuestas, por ejemplo, que establecen que sería importante hacer un régimen laboral que permita como se hace a partir del trabajo dentro del sistema de educación, en donde por concurso de méritos se puedan establecer esa contratación formal. Eso no está definido aún, no se sabe cómo va a ser la contratación formal, pero por lo menos está establecido en función de las acciones que hoy presenta el Ministerio de Salud y que va en función también de apostarle a la contratación formal, por lo menos en el sector público. Esto les va a interesar un montón y es la necesidad que hoy ve el sistema de salud de vincular al servicio social obligatorio a todas las profesiones del área de la salud. Salió la resolución 774 de 2022, donde establece que el servicio social obligatorio consiste en el cumplimiento de un deber a través del desempeño de una profesión con carácter social, mediante el cual los egresados de los programas de educación superior en el área de salud, desde el campo de su competencia profesional, como uno de los requisitos para obtener la autorización del ejercicio en términos que definan las normas vigentes. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos, que las 400 plazas que hoy existen de municipios a partir de la resolución 2809, que requieren servicio social obligatorio dándole cumplimiento principalmente a los profesionales de medicina, enfermería y odontología, podrían ampliarse a otras profesiones de la salud, que de hecho la resolución 774 incluye a los profesionales de nutrición, pero aún no se sabe cuál va a ser el proceso también de participación en los territorios. Esto está en proceso también de implementación y es muy probable que esta discusión se dé con el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas
con Acofanud y se establezca también cuáles van a ser las características en las que se va a desarrollar el servicio social obligatorio para futuros profesionales de nutrición y dietética. Dejaría hasta ahí, ampliaría unas conclusiones, 5 conclusiones rápidamente para dar paso también a una conversación un poco más en doble vía. Y es que, en efecto, la reforma a la salud es necesaria. No es claro aún todavía los mecanismos de control de los recursos a nivel territorial. No hay un consenso como sociedad de qué tipo de reforma a la salud se requiere, pero por lo menos centraría que hay un contexto en el que 3 aspectos son indiscutibles para quienes aprueban o se oponen a la reforma a la salud. Y es que hay consenso por lo menos en que el sistema de salud actual no tiene una respuesta efectiva sobre la salud rural y es fundamental que se avance en la garantía del derecho a la salud en el marco de una salud pensada desde la ruralidad, no con el mismo sistema que opera de oferta y demanda como opera actualmente el sistema en las grandes ciudades. Lo segundo es que la infraestructura hospitalaria debe ser una prioridad. No hay infraestructura hospitalaria en la ruralidad y esto va a ser fundamental. Coinciden también los diferentes, digamos, actores, tanto que se oponen como que están de acuerdo con la reforma, que este debe ser un tema central. El tema de formalización laboral también es una exigencia, pero pues va a requerir también que se ampare en el marco de la regla fiscal, porque pues formalización, todos estamos de acuerdo con la formalización, pero en las proyecciones que hacíamos también con un grupo de personas, lo que evidenciábamos es que cualquier proceso de liquidación, por ejemplo, en un hospital público de determinada zona rural, si uno liquida, por ejemplo, a un trabajador, casi que termina o acaba con los recursos de operación de esos hospitales. Entonces, hay que mirar también temas de funcionamiento, cómo se van a tener estos recursos anclados. Creo que ahí es necesaria una tercera vía. Creo que es necesario hacer una discusión de un modelo de transición mixto. Si hoy desapareciera el sector privado del sistema de salud colombiano, el sistema público no podría dar respuesta y eso es claro. El desmonte del sistema público a lo largo de los 30 años ha sido sustancial. Es decir, se requiere una transición a partir de ese modelo mixto, de acuerdo también a la centralización de los recursos por el sector público, con una independencia por parte de los privados, pero es fundamental que esa tercera vía se discuta y no termine siendo la posibilidad de perder una oportunidad necesaria también en construir un sistema de salud que, digamos, que supla esas necesidades que hoy existe en algunos sectores de la población que están de alguna manera excluidos. La reforma, en cuarto punto, es que pues no tiene un elemento central en solucionar el problema de las citas. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa. Y es que hay una reorganización del sistema, hay una reorganización a partir de la integración de las redes integrales integradas de servicios, con una participación del sistema, una participación de los equipos básicos de atención en el marco de la atención primaria en salud, pero la reforma no menciona específicamente cómo se le va a solucionar el problema de las citas a las personas que han peleado históricamente, que esa es una de las razones por las cuales el sistema no funciona. Incluso puede agravarse un poco. Y eso también preocupa un poco porque tiene que estar relacionado principalmente con el tema del sector educativo. Si la principal causa de tutela es que no hay consulta disponible de nutrición, pues no tiene que ver con que haya barreras en función de que esa IPS no quiera prestar el servicio, es que la capacidad de nutricionistas es limitada y eso va a requerir una transformación o por lo menos una reforma a la Ley 30 que implique también un tema de formación de personal en salud que no va a ser solucionado en el corto plazo. Entonces, creo que el principio de oportunidad no está tan claro dentro de la reforma a la salud y a pesar de que es una de las principales quejas que presenta la sociedad en su conjunto. Y a partir de eso puede interpretarse que en función de ampliar las demoras que pueden ser sustanciales en la implementación de la reforma y en la transición, puede
afectar el principio de progresividad, y es que algunos derechos adquiridos, y puede ser interpretado por la Corte Constitucional, que pueda esta reforma ser en algunos aspectos regresiva. Sin embargo, en el contenido del articulado no se evidencia, pero en la operatividad del mismo, en ese proceso de transición que no es tan claro, puede presentarse problemas asociados a la garantía del derecho, y que puede ser sustancialmente un talón de Aquiles específicamente en reconocer que el sistema de salud sí necesita cambios, pero no necesita regresar en los derechos adquiridos que ha tenido la sociedad colombiana. Y para esto también hay una discusión fuerte sobre los regímenes especiales, porque esta discusión no se ha dado, y es importante también saber qué va a pasar con los regímenes especiales, si estos van a entrar al sistema único o van a mantenerse estos sistemas, estos afiliaciones especiales, que principalmente están en trabajadores públicos, sector educativo, algunos sindicatos y la fuerza pública. Esa discusión no ha estado, no he visto, espero que en el marco también de el tema de la discusión del articulado en la Comisión Séptima y en las plenarias de Cámara y Senado, pues participen también quienes son usuarios de estos sistemas especiales. Yo en algún momento, siendo menor de edad, estuve en un sistema de régimen especial por la vinculación por mi papá, y efectivamente allí se presentan los mismos problemas relacionados con los principios de oportunidad. Entonces va a ser importante dar esa discusión. Y ya, dejaría hasta ahí como para no extenderme más. Traté de no pararme más de una hora en toda esta información que me parece importante, pero sería importante también que hablemos entre todos y todas sobre el papel que cumple el sistema de salud como profesionales de la salud, y hacia dónde va también el tema relacionado con la salud en el país, en esta discusión que es central en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro colega nutricionista y magíster en seguridad alimentaria y nutricional, Cristian David Murcia, por su excelente exposición. Es demasiada información, nos quedan igual pues como un reto, y seguir analizando, leer, seguir pues informándonos de esta situación. A continuación, pues en aras del tiempo, voy a hacer como unas 5 preguntas que he recopilado pues de lo que han mandado tanto en el chat como también por el chat que tengo con los vocales, con la Junta de agradecemos pues la participación de todos, de los vocales académicos de la Junta de Antioquia, pues que en este momento estamos liderando este webinar, y nuevamente pues al nutricionista Cristian por habernos ilustrado de esta excelente manera. Entonces hay una pregunta que nos dicen: consideramos que es necesaria una reforma del sistema de salud, pero la propuesta sí responde a la problemática y a las necesidades que tenemos en el país. ¿Podrías ampliarnos esto, por favor? ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí. Yo creo que sí, yo creo que la reforma pone una discusión bastante interesante. Yo aquí estaba leyendo también con algunas precisiones que hace el colega Anderson Arenas, con quien también hemos compartido algunas visiones, y gracias también porque algunos comentarios que están allí parten también del desconocimiento personal que tengo de algunos aspectos específicos de la reforma. Pero yo sí considero que la reforma corre la cancha específicamente en algo que no se había dado en una discusión en los últimos 30 años, que es específicamente la capacidad que podría tener el Estado de orientar una discusión principalmente anclada a las falencias que tiene el sistema. Y que para mí, a diferencia, digamos, de algunas otras personas que lo defienden de manera directa, yo sí creo que esta reforma debe estar anclada principalmente a resolver algunos aspectos operativos, pero hacer una reforma completamente estructural puede
pasar que perdamos la oportunidad también de consolidar algunos elementos de transición que permitan consolidar esas acciones que hoy estamos viendo que son fundamentales. Entonces yo sí creo que la reforma es necesaria. Estructural también, pero creo que la discusión política hoy puede cercenar la posibilidad de avanzar en esa idea y podemos quedarnos sin reforma y con los mismos problemas que hoy tenemos. Entonces yo sí creo que podría ser una reforma menos estructural, con una centralización en al menos 3 aspectos que describo ahí: salud rural, infraestructura hospitalaria, talento humano en salud, que permita también avanzar, y en una segunda posibilidad pensarse también una transformación del sistema que implique la desaparición específicamente de las EPS a largo plazo, pero que se controle específicamente esas acciones ahorita. Creo que operativizar esto va a ser complejo, pero pues esperemos también las discusiones que tiene actualmente el sistema. Perfecto, Cristian. Nos hacen otras preguntas y las agrupo 3 preguntas en una. ¿Cómo se puede ver afectado o beneficiado el nutricionista con la reforma de salud planteada? Y pues se ve que con el fuerte apoyo o amplia como cobertura que se espera dar y trabajar en la atención primaria en salud, ¿cierto? Entonces se ve que se va a beneficiar más el perfil del nutricionista del área de nutrición pública, pero ¿qué pasaría con los nutricionistas del área de la nutrición clínica? Es como una de las grandes preguntas. ¿Y esto cómo puede afectar o beneficiar al gremio pues de los profesionales de la nutrición y la dietética? Bueno, yo creo que en el régimen especial, en el régimen de talento humano, sí hay un beneficio que puede estar planteado específicamente la contratación pública como se establece en el articulado, y es poder estar anclados al sector público a partir de contratos por fuera de la prestación de servicios. Eh, y allí no solamente está lo relacionado con el PIC, sino que está relacionado con la prestación de servicios. Justamente en esta presentación no incluí la modificación a la resolución 518, que es la que establecen las acciones dentro del PIC. Salió el día de ayer, me la pasaron esta mañana, no alcancé a leerla, porque implica también transformaciones en las acciones que principalmente desarrollamos como nutricionistas en el sector público, y es el tema de la ejecución de los planes de intervenciones colectivas, ¿sí? A partir de eso, sería, digamos que esas 2 vías es principalmente a nivel clínico, estaría establecido de acuerdo al nivel de especialidad que se tenga, pero la mayoría de nutricionistas que hoy estamos en el ejercicio, tanto en consulta externa como en clínica o en la prestación de salud pública, en el caso del sector público estamos por prestación de servicios, cosa que no pasa con el sector privado, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay un beneficio, por lo menos a quienes trabajan en hospitales. Los hospitales públicos hoy son los que contratan también el PIC. En el PIC también se mete temas de consulta externa, entonces creo que podría ser la posibilidad también de establecer lo diferencial allí. Y más la integración de los equipos también básicos de atención básica primaria, en el nuevo modelo territorial de salud que ya está empezando a avanzar, y que hace falta es definir cuáles van a ser las acciones de los nutricionistas y las nutricionistas en este proceso, que yo considero que debe estar mucho más anclado a un trabajo más comunitario y menos a una toma de peso y talla, porque creo que hay un desgaste también y la capacidad de número de nutricionistas no da para cubrir los 32 departamentos con sus respectivos municipios. Entonces, habría que detallar un poco es cómo se va a integrar los equipos, cómo van a quedar o cómo está la distribución. Y el Ministerio de Salud mostró fue cifras de distribución de enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos y médicas, odontólogos y psicólogos. Haría falta también preguntarle a la directora de talento humano si tiene información relacionada con la distribución de nutricionistas dietistas, que le voy a hacer la petición formal para saberlo, y en alguna otra ocasión también poderlo compartir, puede ser por alguna de mis redes también, en función de cómo está distribuido el talento humano de nutrición a nivel nacional.
Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan si las rutas integrales de atención de salud que actualmente se vienen trabajando continuarán o habrá algún cambio. No, siguen iguales. Esto está dentro del marco de la prestación de servicios. De hecho, las rutas son un avance sustancial también. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del diagnóstico de algunas situaciones o eventos en salud, están más en el ámbito comunitario y hay una distancia enorme entre lo que pasa en lo comunitario y lo que entra a ser parte de la prestación de servicios. Igual las rutas siguen operando. Lo que pasa es que hay que conectar el trabajo comunitario con ese proceso. Pasa, por ejemplo, con la ruta de alteraciones nutricionales, en el caso de desnutrición aguda, que el diagnóstico se hace en el ámbito hospitalario, o bueno, se hace en el ámbito, digamos, comunitario, y para garantizar la ruta de atención integral a la desnutrición aguda se requiere de la prestación de ese servicio. Y ahí ya hay una distancia enorme. Por eso también cuando ya ocurre el evento de desnutrición aguda, pues efectivamente ya es un estadio avanzado porque la ruta no se conecta específicamente con lo territorial. Y esto podría ser resuelto con un modelo territorial de salud que se camine el territorio y que pueda acercar esa ruta al ámbito comunitario. Creo que eso es lo que le hace falta a las rutas integrales, por lo menos desde el ámbito de la desnutrición aguda. Hay otros aspectos como el tema de anemia o el tema de obesidad que va a requerir particularidades para que se lleve a cabo. Bueno, también nos preguntan, hay varias preguntas sobre contratación y sobre las diferentes especialidades pues, que tenemos en la nutrición. Si de pronto, pues con el tema de la contratación ya has comentado algo, pero si se vislumbra mejoría o algo, pues como en cuanto a la contratación con el nutricionista y si el tener una especialidad o una maestría en algo va a beneficiar también, digamos, al profesional en nutrición. Yo creo que la discusión más gruesa que hay dentro del talento humano en salud está principalmente anclada a los gremios médicos, porque quienes han también planteado discusiones sobre la reforma, sobre su papel dentro de la contratación, han sido sectores, por ejemplo, del gremio médico que fijan precios específicamente de acuerdo a su especialidad y hacen una estandarización de la prestación de sus servicios, como por ejemplo anestesiología, que fijan un precio y que no les conviene de cierta manera que exista una contratación como funcionarios públicos porque se mueven a partir también de diferentes centros de salud o clínicas y hospitales. Yo no veo tanto esa discusión al interior, digamos, del gremio de nutricionistas. De hecho, sí va a ser muy importante que el colegio nuevamente con su manual tarifario y las discusiones que se tengan al interior del gremio, pues de alguna u otra manera den esta discusión. Uno, porque pues yo desconozco de manera sustancial la situación de los trabajadores de nutrición y dietética al interior de clínicas y hospitales públicos. Yo estaba más relacionado, digamos, con la contratación relacionada con el sector público desde la salud pública, pero sí valdría la pena hacer digamos, un análisis sobre la situación de los trabajadores, de los nutricionistas y las nutricionistas que hoy hacen parte de lo clínico para revisar el tema del manual tarifario y si este se está cumpliendo, que creo que para eso también sirve la agremiación y para eso también habrá la discusión sobre la formación por parte de a Cofanut en función también de que otras universidades van a empezar a ofertar la carrera de nutrición, dada también la demanda que empieza a aumentarse en función también de tener profesionales. Es una discusión larga que tal vez no tenga la respuesta puntual en este momento, pero un gremio sólido permite también una negociación mucho más sólida en función también de esas tarifas. Bueno, yo creo que podemos ir como cerrando. De todos modos, nos quedan como tareas, ¿cierto? Seguir
escuchando debates, foros, leyendo todo lo que está saliendo al respecto. Creo que a las universidades nos queda también la tarea de, en los currículos, trabajar más y fortalecer lo que es la APS. Considero que lo que se está pretendiendo es lograr el beneficio de salud para todos, lograr llegar a las comunidades más alejadas que no tienen acceso a llegar acá, pues a los territorios, a la cabecera municipal, y que se pretende también que los equipos de salud puedan llegar hasta esas áreas rurales dispersas y muy alejadas para poder atender oportunamente a las personas que así lo requieran. También considero que las agremiaciones tenemos pues todos un papel importante y de hablar, ¿cierto? Participar en todas estas discusiones y también pasar preguntas y pasar de alguna manera alguna propuesta pues que consideremos todas estas inquietudes en los mismos congresos que vienen a futuro, plantear pues unos espacios para seguir hablando y debatiendo sobre estos temas. Creo que podemos entonces dar pues como por finalizado el webinar. Agradecemos mucho pues la participación de Cristian, estás muy bien documentado y dominas bien el tema. Aquí también pues de los colegas que estuvieron, algunos también manifestaron pues información y sé que están pues como muy al tanto de esta reforma. Entonces espero que podamos seguir dando discusiones. Yo creo que esta es una primera apertura a la discusión. Bienvenidas sean las preguntas y desde los vocales académicos de Colnut estamos pues también dispuestos a seguir dando estas discusiones y todos los análisis que podamos tener con el gremio, porque nos va a afectar positiva o negativamente, nos va a afectar no solo como gremio, sino también como usuarios del sistema de salud. Entonces esperemos que todo sea algo muy positivo y que pues todo cambio obviamente tiene sus pros y sus contras. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Ahora queda ampliar la discusión también al Plan Nacional de Desarrollo, que es un tema sobre lo nutricional pertinente. Será en otra ocasión. Muchas gracias a todos y a todas por Muchísimas estar. gracias. Una feliz noche y recuerden esto queda grabado y también diligenciar la asistencia, por favor. Muchas gracias.